Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Escobar, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional y Abierta a Distancia UNAD. A continuación voy a mostrar el desarrollo del ejercicio 5 de la tarea 1 del curso de electromagnetismo. Empezaré mostrando en la cámara mi documento de identidad donde se puede apreciar Escobar Vanegas Leonardo. Tenemos el ejercicio 5 que nos dice utilizar el simulador kit de construcción de circuitos CD de la Universidad de Colorado. Realiza los siguientes procedimientos y responde a cada una de las preguntas. A. Construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. Tenemos aquí entonces nuestro circuito conectado a una batería de 9 voltios y conectado a una bombilla. ¿Qué vamos a ver? A medida que aumentamos el voltaje, podemos ver que el brillo de la luz cada vez es mayor y si lo disminuimos, pues el brillo será menor. Tenemos entonces el ejercicio B. Indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen y si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Para eso vamos a tener estos dos modelos de circuitos conectados a la bombilla. Uno está conectado en serie, vemos aquí que la terminal, los bombillos vienen en la misma línea, y otro conectado en paralelo. Encontramos una bifurcación en el circuito donde este tiene una línea acá y tiene una segunda línea por acá. ¿Qué pasa entonces si en un circuito en serie desconectamos una de las bombillas? Pues eso nos va a interrumpir todo el circuito y la otra bombilla se va a apagar. En cambio, si tenemos un circuito en paralelo, y esa es la ventaja que nos permite los circuitos en paralelo, es que al desconectar una bombilla, pues la otra sigue funcionando sin ningún problema. Ahora pasamos al punto C. Nos pide comparar un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo, y vamos a describir qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Tenemos aquí pues nuestros dos modelos de circuitos, uno con dos resistencias conectadas en serie, que tenemos aquí una resistencia de 10 ohmios y una de 15 ohmios conectados pues a una batería de 9 voltios. Y tenemos un circuito en paralelo, que tenemos las mismas magnitudes de resistencias, 10 ohmios y 15 ohmios, pero esta vez conectadas. ¿Qué sucede entonces? Vamos a ver con el amperímetro, vamos a medir la corriente en el circuito de serie. Tenemos que la corriente es de 0.36 amperios en este punto. Tenemos que la corriente también aquí es de 0.36 amperios y que aquí la corriente es 0.36 amperios. Esto nos quiere decir que en los circuitos en serie la corriente se mantiene constante en todo el circuito, sin importar pues la cantidad de resistencias. Y ahora miremos qué sucede con el voltaje. Tenemos que el voltaje tiene una diferencia potencial de 9 voltios, el circuito, pero si analizamos el circuito, en esta parte donde se refiere a la resistencia, vemos que el voltaje ya cambia, que es 3.60 voltios. El voltaje en los circuitos en serie es proporcional al valor de cada resistencia, es decir, si yo mido el voltaje en este otro punto donde está la resistencia de mayor ohmios, vemos que el voltaje es igual a 5.40 voltios. Y el voltaje total del circuito va a ser la suma del voltaje en cada una de las resistencias. Ahora miremos qué ocurre con la corriente en un circuito en paralelo. Vemos que la corriente aquí nos da 1.50 amperios, pero si la medimos acá, que es donde hay una primera línea, vemos que la corriente vale 0.60 amperios. Si la medimos acá, vemos que vale 0.90 amperios. Si podemos notar, en esta resistencia de 10 ohmios, la corriente es mayor. Si lo medimos en esta resistencia de 15 ohmios, vemos que la corriente es de 0.60 amperios. Es decir, que a mayor cantidad de resistencia, menor es la intensidad de la corriente que circula por ahí. Y por siguiente nos pide calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente de un circuito en serie y uno en paralelo, y comparar los resultados con el simulador. Tenemos entonces que la intensidad en un circuito en serie, la intensidad de la corriente en todo el circuito es la misma. Para calcularla según la ley de Ohm necesitamos conocer el voltaje y la resistencia. Entonces tenemos acá que el voltaje es de 9 voltios, la diferencia de potencial, la resistencia 1 es igual a 10 ohmios y la resistencia 2 tiene 15 ohmios. Para hallar la resistencia total en un circuito en serie nos basta con sumar cada una de las resistencias, es decir, resistencia total es igual a resistencia 1 más la resistencia 2.
que esto sería igual a 10 ohmios más 15 ohmios igual a 25 ohmios. Es la resistencia total que encuentra el circuito. Para calcular entonces la intensidad, tenemos según la ley de Ohm, que es el voltaje sobre la resistencia, y entonces tenemos que la intensidad es igual a 9 voltios sobre 25 ohmios, igual a 0.36 amperios. Vamos a rectificar acá nuevamente. Como vemos que la intensidad de la corriente en todo el circuito es la misma, vamos a medir y tenemos que 0.36 amperios, 0.36 amperios en cada uno de los puntos, que es el valor que calculamos. Ahora vamos con el circuito en paralelo. Aquí tenemos los mismos valores, una diferencia de potencial de 9 voltios, una resistencia de 10 ohmios y otra de 15 ohmios. Entonces tenemos que para los circuitos en paralelo, si son dos resistencias, tenemos esta fórmula. La resistencia total es igual al producto de las resistencias, de las dos resistencias, dividido la suma de las resistencias. Tenemos entonces acá 10 ohmios por 15 ohmios da 150 ohmios, y 10 ohmios más 15 ohmios da 25 ohmios, que sería 150 sobre 25 es igual a 6 ohmios, que es la resistencia total que encuentra el circuito en paralelo. Entonces tenemos lo mismo, si vamos a ver aquí, que la intensidad del circuito sería igual al voltaje sobre la resistencia, en este caso es 9 voltios sobre 6 ohmios, y nos da igual a 1.5 amperios. Vamos otra vez en el amperímetro y medimos la corriente, y nos damos cuenta que es 1.5 amperios. Nos damos cuenta que si la medimos en las bifurcaciones nos va a dar 0.90 y aquí nos va a dar 0.60. Si sumamos esos dos valores nos da también 1.5, que es la intensidad de la corriente en todo el circuito en paralelo. Y por último nos pueden hallar la diferencia de potencial. Entonces dice que en los circuitos en serie el voltaje se distribuye en todas las resistencias, es decir que cada resistencia tiene un voltaje diferente y este es proporcional al valor de la resistencia. Es decir, una resistencia más grande tendrá el voltaje más grande. Para calcular el voltaje en cada resistencia usamos la ecuación voltaje igual a la intensidad de la corriente por resistencia. Tenemos, como ya la habíamos calculado, que la intensidad es de 0.36 amperios, que la resistencia 1 es igual a 10 ohmios y la resistencia 2 es de 15 ohmios. Entonces hallamos el voltaje en la resistencia 1. Tenemos esta fórmula, nos dice que es 0.36 por 10 ohmios, que esto nos da igual a 3.6 voltios. En la resistencia 2 hacemos la operación también, 0.36 amperios por 15 ohmios y nos da igual a 5.4 voltios. Veamos que si sumamos cada una de las diferencias de potenciales calculadas en la resistencia nos da igual a 9 voltios. Vamos a mirar en el circuito, tenemos entonces, ya conocíamos con antemano que el voltaje es de 9 voltios, pero ¿qué pasa si medimos el voltaje en este punto y en este punto? Nos da 3.6 voltios, que fue lo que calculamos. Y si lo medimos en este otro punto, nos da 5.40 voltios. Si lo sumamos todo, nos da igual pues al voltaje que tiene el circuito, que en este caso es de 9 voltios. ¿Qué sucede ahora en los circuitos en paralelo? En el circuito del paralelo, la diferencia de potencial es igual en cada parte del circuito. Entonces tenemos nuevamente la intensidad de la corriente que ya la habíamos calculado, que es de 1.5 amperios, la resistencia 1 que es de 10 ohmios, la resistencia 2 que es de 15 ohmios. Ya sabemos también que la resistencia total es de 6 ohmios, ya lo habíamos calculado previamente. Entonces tenemos que la diferencia de potencial es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia, es decir, 1.5 amperios por 1.5 amperios por 6 ohmios, que nos da igual a 9 voltios. Vamos a rectificar acá, tenemos que la corriente es de 1.5 amperios y miremos el voltaje. Si lo medimos en este punto, con este punto, nos da igual a 9 voltios. Si lo medimos en este punto y en este punto, nos da también 9 voltios. Si lo medimos en este punto con este punto, nos da 9 voltios. En cada parte que lo calculemos, nos va a dar igual. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.